fases lunares para rendir al máximo el huerto. La luna nueva. Luna nueva, denominada también novilunio, es la etapa lunar en la que la luna no refleja luz, por lo que es imposible verla desde la Tierra. Durante este periodo, este satélite se encuentra oculto tras el resplandor del Sol, por tanto, sus rayos disminuyen considerablemente. Esto tiene consecuencias en los cultivos. No es de extrañar que las raíces o las hojas de las plantas crezcan a un ritmo más lento que en otras fases lunares. En la agricultura, puede decirse que es un periodo en el que la vegetación crece poco o nada. Durante estos días, las plantas pueden adaptarse al medio sin sufrir ningún trastorno o daño derivado del estrés que este proceso puede llegar a producirle. Además, es la etapa perfecta para llevar a cabo ciertas tareas de mantenimiento en el jardín. Durante esta fase en la que el satélite está alejado de la Tierra, la savia de las plantas se encuentra concentrada en las raíces. Las tareas que pueden hacer en luna nueva son por ejemplo las siguientes. Aporques. Cubrir con tierra plantas como el apio o el cardo. Abonar. Abono de todo tipo de plantaciones. Eliminar las malas hierbas. Eliminar las hojas marchitas de tus plantas. Sembrar prados y céspedes, árboles de hoja redonda y hortalizas de raíz como por ejemplo las zanahorias o los nabos. Esquejes de estaca. Podas y tutorados. Cosecha de hortalizas de raíz. Cuarto creciente. En la etapa de cuarto creciente, la luna aumenta la superficie, y, por tanto, la visibilidad de esta es mayor. Durante esta fase lunar, este satélite se va acercando a la Tierra, y como consecuencia su presión hacia nuestro planeta aumenta. En estos días, la luna tiene una forma muy característica, pues parece un círculo partido justo por la mitad. Durante cuarto creciente la savia comienza a subir hasta la parte superior de la vegetación. Los cultivos sufren un crecimiento balanceado, siendo el follaje y las raíces las partes más afectadas. Puedes llevar a cabo lo siguiente. Podar los árboles enfermos y los árboles frutales, que verán mejorado su rendimiento y su fructificación. Cultivar los campos y terrenos que se caractericen por tener sustrato arenoso. Sembrar flores y hortalizas de hoja como la lechuga, la acelga o la espinaca. También se recomienda realizar la siembra 1 o 2 días antes de que comience esta fase. Realizar injertos, pues el enraizamiento tiene más probabilidades de tener éxito. Las condiciones son propicias, así que no pierdas la oportunidad de aprovechar la luna creciente para esto. Y un último consejo: evita regar las plantas con flor. Cosecha de hortalizas de raíz para exportar. Cosecha de hierbas aromáticas. Abonado de hortalizas. Luna llena. La luna llena se produce cuando la concavidad de la parte luminosa del satélite logra verse en su totalidad, formando así un círculo completo. Es la fase que marca justo la mitad del mes lunar. Su orto se produce alrededor de las 6 de la tarde, el cénit sobre la medianoche y el ocaso cerca de las 6 de la mañana. Como consecuencia, las hojas de las plantas se desarrollan rápidamente, sin embargo, las raíces crecen a un ritmo menor, pues la savia ya no se concentra en ellas. En estos días, la vegetación cuenta con una mayor cantidad y mayor movimiento interno de agua y savia. Esta última está en el follaje, y es por ello que el desarrollo de esta parte es mayor. Y aunque todo pueda parecer positivo, no lo es. En luna llena las plagas suelen proliferar más que en otras fases lunares. Algunas funciones que podemos realizar será: tareas de poda de frenado de crecimiento en árboles, arbustos y plantas a partir de 5 años de edad. Cosechar frutos y hortalizas de hoja, lechuga, espinacas, etc., pues así conseguirás un mayor volumen de follaje, que es lo que verdaderamente interesa a este tipo de vegetación. Plantar especies que se mantengan verdes durante todo el año, es decir, plantas de follaje perenne. Trasplante. Si el trasplante se realiza durante luna llena, la vegetación tenderá a crecer rápido y a producir, como no, un mayor volumen de hojas. Propagación vegetativa. Si usas estacas para la propagación vegetativa, te recomendamos que no las cortes en esta fase lunar. ¿Por qué?
porque al tratarse de un período de gran disponibilidad acuosa, las hormonas fundamentales para el enraizamiento y que se encuentran incluidas en el agua estarán muy diluidas. Por tanto, la emisión de las raíces no se estimulará correctamente. Además, los líquidos saldrán y tu cosecha podría deshidratarse. Podrás cosechar de hierbas aromáticas. Hacer abonado foliar. Luna menguante. En esta fase, la luna tiene un crecimiento lento del follaje y un aumento en el desarrollo de la parte inferior de la vegetación. La savia comienza a descender hacia las raíces. La luna menguante es, junto con el cuarto creciente, el período ideal para la adaptación de las especies al medio. En esta etapa podemos realizar las tareas de sembrar hortalizas de raíz como por ejemplo el nabo o la zanahoria. Recuerda, la savia de las plantas se concentra en sus raíces. Eliminar las hojas marchitas. Regar por abajo las plantas con flor y pulverizar aquellas que tengan un follaje verde, perenne. Es la fase lunar perfecta para llevar a cabo trasplantes, pues la cosecha no sufrirá demasiado. Abonar el suelo de la plantación. Plantar árboles de hoja larga. Cosecha de verdura y fruta para exportar o para el mercado en menguante gibosa. Bajo el video, os dejaré el link para que sepáis las lunas que hay cada día durante todo el año y un archivo con la utilidad de las lunas de manera resumida. No te olvides darle a me gusta y suscríbete al canal. Gracias.